Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo, son las 5:20 y como lo habíamos manifestado al empezar el programa, estamos listos ya para la entrevista con el doctor Roberto Palacios, abogado constitucionalista, docente en la UPAO, para seguir analizando esta crisis de gobernabilidad ante un hecho que ayer todo el Perú, a través de los medios de comunicación, lo ha seguido, lo ha verificado, el allanamiento que se realizó en el Palacio de Gobierno y también que ha sido descalificado con el presidente de la República como un acto ilegal esta acción. Y hace unos instantes, hace unas horas, el abogado defensor, el señor Benji Espinosa, ha oficializado que ya no va más en la defensa a la pareja presidencial. Deja de ser el abogado del presidente, el profesor Pedro Castillo, y de la primera dama, así como también se han oficializado las renuncias de representantes peruanos ante organismos internacionales como son la OEA y también la ONU, específicamente del señor Harold Forsyth ante la OEA y también del señor Manuel Rodríguez Cuadros ante la ONU. ¿Cómo impacta estas renuncias de hace unas horas en esta crisis de gobernabilidad? Estamos con el doctor Roberto Palacios. Doctor, buenas tardes, bienvenido a UPAO Noticias. Muy buenas tardes, Beto, y a toda tu audiencia un saludo cordial. Bien, doctor, y seguimos en esta, diría, preocupación como medio de comunicación y sobre todo en el deber de informar a la población frente a estos hechos que cada día aparecen más denuncias que comprometen al presidente, al profesor Pedro Castillo, y toda esta situación que se ha propiciado podría darnos la lectura de que se está desplomando un régimen de gobierno que desde que empezó ha estado siempre expuesto a denuncias, a vincular al presidente de la República, como lo han dicho las autoridades del Ministerio Público, a quien estaría liderando una banda criminal. Ayer hubo el allanamiento a Palacio de Gobierno, la policía esperaba encontrar ahí a la cuñada del presidente de la República, involucrada también en actos de corrupción por tráfico de influencias, y luego, hace unas horas, doctor Palacios, se ha hecho pública la renuncia del abogado Benji Espinosa, no va más en la defensa de la pareja presidencial, y de dos funcionarios, dos representantes ante organismos internacionales como son la OEA y la ONU. ¿Cuál es la lectura que le da usted, doctor, a estos hechos que se han suscitado en estas horas? Bueno, la lectura lamentablemente es pesimista porque nuevamente el país está sumido en el caos, en el desgobierno, en la falta de institucionalidad. En lugar de priorizar como temas de agenda la salud, tenemos todavía la pandemia del COVID y ahora la viruela del mono. En lugar de priorizar aspectos como la promoción del trabajo y reducir ese casi 80% de informalidad, la agenda que tenemos es de un presidente y un entorno familiar que estaría presuntamente coludido en actos que no solamente afectan la moral, sino que presuntamente son delitos. Y creo que la sensación del peruano es que estamos caminando en una suerte de círculo vicioso, porque son más las acusaciones y presuntos delitos que se le atribuyen al presidente y a su entorno familiar, pero sin embargo no encontramos aún la salida. Pese a que existen opciones, todavía no hay un consenso para que éstas se puedan concretar.
Y aquí una gran responsabilidad, como lo hemos venido comentando, la tiene el Congreso de la República. Congreso de la República que tiene siempre la posibilidad de invocar la vacancia por permanente incapacidad moral. No se tienen los votos, es verdad, pero más hechos que debilitan la jerarquía del primer mandatario, creo que debería repensarse esa posibilidad. Pero dentro de toda esta parte negativa, yo quiero resaltar la labor que viene haciendo el Ministerio Público y el Poder Judicial, que son órganos constitucionales autónomos y que están demostrando que no hay ningún sometimiento al poder, en este caso al Poder Ejecutivo, ni debería haberlo frente a cualquier otro poder. Y el Ministerio Público es el que está avanzando en las investigaciones. Y producto de ello, el juez, a petición del Ministerio Público, ordenó la detención, ¿no?, preliminar de la hermana o cuñada del presidente, del alcalde de Anguía y de otros personajes de ese entorno. Pero también verificamos que la defensa del presidente de la República es la de victimizarse, es la de dar a entender de que es una suerte de perseguido por su condición social, por su condición económica, y que presuntamente es perseguido por los poderes fácticos y por organismos como la Fiscalía o el Poder Judicial que estarían concertando con algunos grupos, lo cual no es cierto, porque están haciéndolo en base a evidencias que van a servir más adelante para sustentar una acusación por parte del Ministerio Público. De otro lado, tenemos la renuncia de 2 diplomáticos de carrera, y es bueno resaltar eso, diplomáticos de carrera, como es el señor Manuel Rodríguez Cuadros, como representante del Perú ante la ONU, y el señor embajador Harold Forsyth, representante del Perú ante la OEA. Y esto no le hace bien al país, porque la imagen internacional que tanto cuidamos se va a ver empañada por estas renuncias, que entiendo, por los trascendidos, se debe a la designación como ministro de Relaciones Exteriores del señor Rodríguez Mackay, que no es un diplomático de carrera y que entiendo no goza del aprecio de los internacionalistas y del cuerpo diplomático. Y por si fuera poco, tenemos la renuncia del abogado del presidente de la República y de su esposa, el doctor Benji Espinosa, quien ha hecho una defensa estoica desde lo jurídico, con argumentos jurídicos, no necesariamente se deben compartir, sólida. Y si un abogado se aparta de la defensa, puede ser porque ya no confía en su cliente, o porque su cliente le miente, o porque el cliente no toma en cuenta la orientación jurídica, la asesoría jurídica que le brinda a su cliente, en este caso al presidente y a su esposa. Es preocupante, ¿no?, esta situación que pasa en nuestro país.
Creo que el realismo mágico de García Márquez y de Vargas Llosa quedó corto, ¿no? Porque la realidad está superando a la imaginación en nuestro país. Así es, Denuncias doctor. tras denuncias y trasladando culpas sin ser autocrítico, ¿no? Y Así vuelvo es. a las posibilidades que hay constitucionales. La renuncia por parte del presidente, la vacancia por incapacidad moral y finalmente, que es un proceso un poco más largo, el juicio político por infracción a la Constitución o por la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, que, insisto, es un proceso que va a demandar más tiempo. Pero lo que requerimos como país es tranquilidad. Y el gobernante es el que señala la ruta, es el que nos dirige. Y si tenemos un gobernante que se encuentra sumido en estas denuncias, creo que no tiene pensamiento para gobernar en favor de las mayorías y que lo más justo sería, por el bien del país, que dé un paso al costado y se convoquen a elecciones generales, tanto de la presidencia como del Congreso de la República. Esta situación, Beto, no da para más. Así es, doctor, como decíamos, se está desplomando, está colapsando esta situación de crisis de gobernabilidad que empezó en el día 1, que el profesor Pedro Castillo asumió las conducciones del gobierno peruano. Ahora, como usted lo ha dicho, el presidente sigue en ese discurso de victimizarse, de llamar que todo esto está confabulado, de nuevamente citar a los medios de comunicación con otros grupos de poder que estarían, pues, como ya usted lo ha dicho, tramando su salida para insistir con la vacancia. Ahora, él ha llamado de este allanamiento una acción ilegal. Desde su punto de vista como abogado, como constitucionalista, ¿el procedimiento ha sido ilegal, doctor? O, como usted ha dicho, el Ministerio Público está actuando dentro de lo que la ley establece. Antes de ingresar a la entrevista, escuché y vi a la fiscal de la Nación, la doctora Benavides, que rodeado de fiscales ha realizado un pronunciamiento. Y me quedo con unas palabras que ella mencionó, que los fiscales cumplen su labor con estricto respeto a la Constitución y a la ley. Y es verdad. El allanamiento, la orden de detención preliminar, no es producto de una decisión arbitraria, sino que la misma se realiza siguiendo el cauce que establece la ley, en este caso, el Código Procesal Penal, y con respeto, por supuesto, a la Constitución. Y esto proviene de un mandato judicial que se encuentra debidamente motivado y que se encuentra también enmarcado dentro de las prerrogativas que tiene el juez y antes el fiscal, en este caso para ordenar la prisión preventiva. Así que no es cierto de que el allanamiento o los mandatos de detención sean arbitrarios o ilegales. Se han hecho dentro del marco de la ley. Otra visión que se le puede dar o lectura es si es que esta decisión era necesaria. ¿Es proporcional ordenar el mandato de detención? Yo creo que con el cúmulo de evidencias que tiene el Ministerio Público, ha sostenido de manera fuerte en argumentos su petición ante el juez y el juez la ha aceptado,
para que se ordene la detención. Inicialmente pidió 15 días. El juez le ha dado por 10 días. Entonces, nada de arbitrario, nada de ilegal, nada de inconstitucional. Y lo que debería hacer el presidente de la República es exhortar a quienes están investigados que se pongan a derecho, que colaboren con las investigaciones y que no existan actos de encubrimiento, de ocultamiento, porque eso entorpece la acción de la justicia y finalmente les va a perjudicar en el proceso penal que iniciarían contra el presidente y su entorno familiar. Ahora estamos en la etapa de reclutamiento de pruebas y evidencias que ya están siendo sólidas con estos colaboradores eficaces y la corroboración de dichas pruebas. Así que, Beto, nada de ilegal, nada de inconstitucional. Conforme, doctor, estaremos como siempre atentos a lo que ocurre en el transcurso del día. Seguramente para la noche del día de hoy habrán nuevas denuncias, conoceremos nuevos hechos que van a seguir pues comprometiendo lamentablemente al presidente de la República y a su entorno familiar. Y ojalá el presidente pues a quien debe seguramente ya nombrar como un nuevo abogado defensor, le dé las luces, la orientación, la asesoría de dar un paso al costado y, como usted lo ha dicho, a colaborar, a no entorpecer, a cooperar con la justicia y lo más recomendable que exhorte a sus familiares que están prófugos a ponerse a derecho. Muy bien, doctor Palacios, muchas gracias por su participación. Muchas gracias. En Mupao Noticias. Gracias, vamos a ir a una pausa. Son las 5:37. Regresamos con más en Mupao Noticias.